Ahora, de cada 100, ¿cuántos malos habrá? Bueno, ojalá que en Roca Eterna no haya ni uno solo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque el punto es que hay una realidad, pero es que tenemos que aprovechar la restauración. Pero puede haber unción que liberta, pero si no hay alma que busca su restauración, va a haber círculos virtuosos. Es decir, que se puede sacar un demonio por acá y a la salida se está metiendo otra vez. Entonces, la operación de la liberación, la operación de unciones que pudren yugos, se necesita que vaya paralelo a la restauración del alma. La victoria espiritual es la administración del alma. Se puede ministrar liberación, pero si no hay restauración, entonces no va a pasar mayor cosa. Pero déjeme lo que me pone en pantalla, no sé si me conceden ahí pantalla, soy yo o es el aparato, no sé. Pero quisiera ir entrando a algún versículo para ir hablando en cuanto a este aspecto. Definitivamente hay muchas necesidades dentro del alma. Hay cuestiones ancestrales, es decir, que no se dieron por culpa nuestra, se dieron porque nos los endosaron. Vaya pues, sus lindos ojos azules, ¿por qué los tiene? Si tiene ojos así, porque resulta que había un tatarabuelo o un abuelo, y de ahí viene. Bueno, de ahí viene uno, fíjese que ahí viene uno, altura, estatura, si es lampiño, si es peludo, si todo está ahí, entre la genética que ya viene trabajada a nivel de padres. Aparte de las batallas que se libran en la niñez, aparte cuestiones de maldiciones, aparte heridas en la niñez, aparte etapa de la juventud, y adelante sin hablar de cuestiones de pecado. Y luego intervenciones del mundo de tinieblas. Entonces las batallas son muchas. Sin embargo, vino alguien a libertar a los cautivos y eso es Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte. Él es el que vino a obrar a favor nuestro. Entonces, mire, después de varios años de uno estar casado, todavía se da cuenta que todavía hay problemas a veces en el hogar, ¿verdad? Pero ¿y por qué será? Casi siempre nadie tiene la culpa. No, él tiene la culpa. Así fue en el primer hogar. A Adán le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, le dijo. ¿Cómo no, verdad? Ya se la entregaron. Déjeme usar una palabra, desempacada, bonita, así que hasta el aire respiró, perdió, pero luego después de los problemas dijo, tú me la diste. La mujer miró a quién acusar, la serpiente, y a la hora de la hora la serpiente se fue, ya no estaba ahí. Ya. Entonces hay muchas cosas producto carne, cosas producto ancestros, cosas que son producto de que nosotros hemos tomado malas decisiones y hemos tenido consecuencias de las malas decisiones. Definitivamente, qué importante que en la red seamos de los que son escogidos y somos dignos de estar delante de Cristo. Muy bien, después de ese corto saludo, quisiera ver un texto en Lucas 10, 17, la Biblia de las Américas, y dice acá, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vemos que hay una autoridad delegada en el nombre de Jesús. El verso 18 dice, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás viene trayendo varias caídas. Son varias, de eso hemos hablado antes. Hasta que cae la tierra y empieza el gobierno en la tierra. Pero veamos acá, dice el verso 19, mirad, os he dado autoridad. Entonces no se puede tener autoridad si no la dan. Dice, les he dado autoridad para ahollar sobre serpientes. Está hablando del mundo espiritual. Escorpiones. Y sobre todo el poder del maligno o del enemigo o del diablo. Y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan,
sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces, qué lindo cuando uno ve la gloria de Dios, ve Dios glorificándose, interviniendo a favor de nosotros, pero algo más grande es la salvación, cuidar la salvación que tenemos. Entonces, dice el Salmo 91, algo profético. Dice, ustedes pisotearán leones. No habla de uno, habla de varios. Cobras. Aplastarán feroces leones. Entonces hay leones y hay leones feroces. Serpientes bajo sus pies. Está hablando del mundo espiritual. Entonces, básicamente, estamos hablando de que Dios les dijo, les voy a dar autoridad, van a tomar serpientes en sus manos. Entonces, básicamente estamos hablando de que hay un mundo de batallas espirituales. No sé si alguna vez ha visto usted algún demonio, pero la primera vez da bien mucha ñañara. Pero lo que le toca a uno es que defenderse. Y déjeme decirle algo bueno, que en el nombre de Cristo Jesús hay victoria. Porque no es en nuestro nombre, en mi nombre. No es por lo que tú eres, sino por lo que es Cristo. Entonces la victoria está estribada en Él. Entonces, veamos de que cuando estamos hablando de las diferentes etapas de la unción, estamos viendo 7 ángulos de la unción. Ya hemos hablado ya algunos ángulos en cuanto a la unción para consagrarse, hemos hablado de la unción de la obediencia, hemos estado hablando de la unción que habilita para el servicio. Yo quiero enfocarme un poco en cuanto a la unción que vence en la guerra espiritual. Y para vencer, nuestra victoria es por medio de Cristo Jesús, que nos lleva de victoria en victoria. Entonces, básicamente cuando estamos hablando de esta unción, necesitamos una unción fuerte, pero una unción fuerte que consigo traiga autoridad, que consigo traiga el poder de Dios que nos habilita. Mire, las bendiciones habilitan, las unciones confortan nuestro ser para operaciones espirituales. Necesitamos nosotros entonces que dentro de nosotros sean plasmadas y mantenerlas las unciones que nos auxilian. Juntamente con eso, nuestra vida de consagración. Porque, ¿sabe usted que la Biblia habla de unos hombres que estaban queriendo echar fuera demonios y ni estaban doctrinados? Decían, en el nombre del que predica, no, en el nombre de Pablo, decía. Y salieron golpeados. Les arrebató la persona endemoniada sus ropas. Es decir, que se puso violenta. Entonces, en un momento dado, los espíritus se pueden poner violentos. Mire, cualquier persona está expuesta a quedar endemoniada. Por eso, la Biblia dice que no le den oportunidad al diablo. ¿Sabe cómo funciona esto? Es como, un demonio no puede entrar solo por querer entrar. Le tienen que dar autorización. Pedro, te han solicitado, te han pedido para zarandearte. Y en este caso, para mala noticia, Pedro dijo, ¿y qué dijiste? Pues yo rogué por ti porque dijeron que sí. Esa era una batalla. Pero aparte, una persona llena una cuota de nivel de faltas donde ya habilita, no es la primera falta. Es decir, que hay cierto nivel de faltas donde se abre puerta y el que aportilla su vallado, abrió brecha, lo puede llegar a morder la serpiente, puede ser atacado por demonios. Ahora, veamos acá que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque a veces sí, ¿verdad? A veces entre los hombres y hermanos en Cristo nos molestamos, no debiera ser así. Pero dice, si ustedes pelean entre ustedes son niños, dice. Entonces quiere decir que parte de la madurez no es estar contendiendo, a paz nos llamó el Señor. Pero dice acá, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas
de este siglo contra huestes espirituales de maldad. Dice la versión moderna o la Biblia Prat, en regiones celestes, es decir, en los aires. Entonces, estamos hablando en cuanto al concepto que está poniendo. Principados son erges, según el griego. Y erge es un jefe, es decir, que cuando hablamos de un principado es de un demonio líder. Demonios que tienen liderazgo sobre otros demonios. Está hablando de erges, en rango o magistrados, poderes, es decir, niveles de poder. Habla del primer nivel de rango. Está hablando el principio o príncipe. De eso está hablando en este caso. Entonces, veamos de que el Señor, a través de Pablo, empieza a dar luz en cuanto al mundo de las batallas espirituales a este nivel. Luego habla la palabra exousia, que es la palabra potestad. Y la potestad es una capacidad, es decir, es una especialización del mundo de tinieblas. Es decir, hay espíritus especialistas. Hay especialistas en distintas áreas. Entonces, hay espíritus que son especialistas para seducir a nivel sexual. Hay arpias, que son mujeres. Hay tanto que se puede hablar en cuanto a esto, pero no es el tema en cuanto a demoniología, sino que pronto le quiero hablar la unción que nos da victoria sobre estas cosas. Entonces, hay capacidades, un nivel de capacidad o su privilegio a nivel de demonio. Hasta los demonios tienen privilegio. Qué cardíaco, ¿verdad? Tu privilegio es seguir a Chepita. ¿Ya? Entonces, es decir, que tienen delegaciones. Yo le decía, un demonio se puede quedar 15, 20 años para un mismo lugar, no tiene que ir a comer, no tiene que ir al baño. Y está buscando oportunidades. Entonces, por eso dice, no le den oportunidad al mundo de maldad. Ahora, fíjese que también le llaman maestrías. ¿Sabe usted que a nivel colegial, cuando alguien tiene una maestría, es que tiene una especialización? Una maestría. Está hablando de potestades que tienen influencia delegada, y eso a nivel de autoridad, y buscan lugar territorial y derechos. Eso nos da luz acá, pero nomás solo quiero decirlo así a nivel rápido, nomás para su información. Entonces, está hablando del otro, gobernadores. Entonces, esta palabra básicamente es cosmocrator. Y básicamente, si es un gobernador, está sobre territorios, sobre áreas. El príncipe de Persia salió a oponerse. Entonces, hablando ya ciertos niveles que pelean territorios aéreos y ahí en la tierra. Entonces, gobernadores del mundo también epiteo, o el mundo que va en el mundo de tinieblas, que va relacionado a Satanás. Entonces, es un nivel mayor. Entonces, aquí nos está hablando de otro nivel, y está hablando de huestes. Y cuando habla de huestes está algo bajito. Está hablando de espíritus. Está usando la palabra griega peumáticos, no neumáticos. Peumáticos, algo no carnal, es algo espiritual. Básicamente habla de algo opuesto a lo humano. Y en relación demoníacamente está hablando de espíritus, y hay diversidad de espíritus. Aparte que hay ángeles caídos y hay otras potestades, pero en este caso menciona este texto esto, que nos dice algo. Entonces, hay unciones que nos van a ayudar para ser libres. Y dice la Biblia en Isaías, hablando el profeta Isaías 10:27, y dice, acontecerá, es decir, va a suceder. Acontecerá que en aquel tiempo futuro, estoy hablando de un futuro, que la carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Entonces hay carga y hay yugo. Carga y yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, básicamente, hay necesidad de unciones que liberten o liberen a personas
de cargas. Y para eso se necesita un nivel de autoridad, para que se logre trabajar. Se necesita básicamente el deseo y el anhelo de la persona que quiere ser libre y la intervención de una persona delegada para que lo auxilie, sabiendo que el que hace la obra es Dios. Entonces, veamos que aquí está hablando de la unción catit. Y aquí quiero yo enfocarme un poco porque de esta unción es la que le quiero hablar, que es la unción de guerra. Es decir, es una unción que pelea contra yugos, es una unción que pelea contra cargas, para liberar. Entonces, está diciendo en cuanto al sentido de la palabra hebrea, 3795, es como batir aceite, es machacar, es una acción con el aceite, que es aceite de legítimo, puro. Y esto viene de la palabra katat, que es golpear violentamente. Habla de a través de la unción. Habla de derribar. Hay unciones que nos ayudan a derribar, a derrotar, a deshacer, a desmenuzar, a destruir, forjar, mayugar, martillar, perseguir, quebrantar. Entonces, usted sabe que a un hombre le dijeron: te he dado autoridad para derribar, para arrancar, para destruir, para plantar y para edificar. Le habían dado ese tipo de unción. Entonces, hay unciones que nos auxilian en cuanto toda planta que no plantó mi padre tiene que ser desarraigada. Entonces se necesita la unción para limpiar el terreno del alma. Entonces, definitivamente hay cosas que nos hacen la guerra y necesitamos unciones, porque dentro de lo anímico, dentro de lo emocional de nuestra alma, puede estar dañada en varias cosas. Y a veces, déjeme poner un punto de equilibrio. No todo es demonio. A veces son problemas, traumas del alma, situaciones que pasaron en la vida, que dejaron mella y marcaron el alma, y se viene arrastrando un problema dentro del alma. Entonces, nuestra bendición es la restauración. Entonces es muy importante la abundancia del alma, que seamos saciados en todo, que digamos nuestra alma está en pleno refrigerio, mi alma está rebosando, mi copa está rebosando, es del que el Señor ha llenado la necesidad de nuestra alma. Entonces, veamos qué importante, porque cuando hablamos de la unción, de la guerra espiritual, o que nos auxilia en la guerra espiritual, estamos hablando de una unción, un tipo de mover del Espíritu de Dios, que nos va a ayudar a pelear, a resistir en medio de la batalla. Dice: resiste y el adversario huirá. Entonces, pero se necesita un carácter, porque mire, una cosa es que le cuenten a uno, otra cosa es de que uno empiece ya a experimentar los quebrantos del alma. Y otra cosa es experimentar batalla espiritual, o ver y aparte ver el ataque de espíritus. Y dentro de las jerarquías hay jerarquías meras fuertes y pesadas y horribles. Fíjese, yo he tenido algunas experiencias con tipo de espíritus meros feos. Y gracias a Dios, no por lo que uno puede, sino que porque el Señor nos auxilia, salimos adelante. Si no, mire usted, un demonio supera en fuerza y poder al hombre. Pero Él pone a todos nuestros enemigos debajo de la planta de nuestros pies. Le das aplauso fuerte. Él es el que puede auxiliarte y darte victoria. Victoria en la restauración de tu alma y victoria en las batallas del mundo espiritual. Entonces, estamos hablando básicamente que esta unción va a servir para derribar. Hay cosas que se han levantado, que las hemos permitido, un estilo de vida que se ha permitido. Hay cosas que hay que derrotar. ¿Qué cosas habrá que derrotar dentro de nosotros? Tipo de cosas que nos hacen la guerra. Desmenuzar. Entonces, dice que seremos como un trío que desmenuza, dice. Entonces, viendo acá, entonces, esta unción nos ayuda
a emprender batallas contra nuestros enemigos internos, contra nuestros enemigos externos. Nos auxilia a vencer el mundo espiritual, a poder resistir. Entonces, primero empieza la batalla interna, luego empieza uno a ver paralelamente o enseguida batallas exteriores. Entonces se necesita el auxilio. Vea a un Sansón. ¿Qué fuerza tenía Sansón? Sin embargo, ¿cuál fue el problema de Sansón? Que le dio lugar a su carne. Una filistea, ¿verdad? Y eso sirvió para que perdiera ministerio, perdiera delegación. Él fue llamado a ser un juez libertador. Por su carne terminó derrotado y sin ojos. Y muerto al final, aunque venció, pero no a un nivel de victoria que Dios esperaba. Entonces tenemos que emprender un viaje donde vamos a pedirle al Señor que nos auxilie. Y luego dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces batalla, mire, eso va combinado, batallas del alma y batallas espirituales, porque hay espíritus seductores. Pero también tenemos autoridad para en el nombre de Jesús reprender toda acechanza del mundo de maldad. Entonces, veamos acá, que es muy interesante estos puntos, porque veamos en lo que dice Jeremías 38. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo. Ahora, ¿quién dice que lo va a hacer? Dios. Vea que somos vencedores a través de Cristo Jesús. Y nosotros no podemos darle lugar a las pasiones. Tenemos que vencer. Parte de madurar es salir de las batallas. Y antes que venga el día del Señor, por eso le hablaba de la red, que la red agarra todo tipo de pez. Estamos ya en el Señor, quizás boqueando como peces, pero el Señor no buscamos saltarnos para salirnos de la red, no, que queremos estar bajo el canasto de Dios, bajo la tutela de Dios, bajo los cuidados de Dios, y aprovechando y buscando que se acelere el proceso de restauración. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Ahora el adversario vino a robar, matar y destruir. Entonces hay una batalla espiritual. Entonces Dios puede quebrar yugo. ¿Y qué es yugo? Se utiliza para los bueyes, ¿verdad? ¿Para qué? Para sujetar la cerviz. Entonces habla el Señor que vengan a Él todos los que están cargados. Las cargas, están fatigados. Y no tomar el yugo del mundo de maldad, sino yugo es someternos a Él. Toma mi yugo, que es ligero y que es fácil de llevar. Entonces, a través del poder del Señor obrando en nosotros, se rompen los yugos y va a romper cadenas. Se necesitan unciones que rompan cadenas, ligaduras. ¿Sabe qué dice Isaías 58? El ayuno que yo escogí y habla, no es desatar. Entonces, quiere decir que hay creyentes atados. Creyentes con ataduras. Fíjese que en el momento de la final de la red, quizás alguien que parecía tan bonito, a la hora, el pastel, ¿no? Que lo jalan y lo echan fuera. Y uno decía, pues se miraba bien calidad. Y alguien que se miraba todo chueco, pero ahí estaba siempre perseverando para los ojos de otro. Y quizás este sí era íntegro en su corazón. Aunque estamos hablando que en Roca Eterna nos vamos todos, eso espero. Eso espero. Ese es el anhelo mío. Incluyendo a su pastor, ¿verdad? Porque si no estaría cardíaco, ¿verdad? Entonces, por eso nos toca cada quien pelear por su vida, buscar el auxilio de Dios. Señor, por favor, no es con mis fuerzas, es con tu fuerza, es con tu espíritu, Señor, y yo voy a someter mi vida al Señor. Mire, ahora se puede pecar sin salir del cuarto.
sin problema, los medios, los recursos, los teléfonos, las pantallas, cuánta cosa. Pero para eso hay que morir. Amén. Casi nadie quiere morir, ¿verdad? Hay necesidad que morir a nosotros mismos para que vivamos en novedad de vida. Le hace aplauso fuerte al Señor, que nuestra vida esté entera, entregada al Señor. Ahora, dice, los extranjeros, ¿quiénes son estos extraños? Los extranjeros no serán más sus amos. Entonces, si lo aplicamos a nivel espiritual, hay personas que son gobernadas. Fíjese que son como sartén caliente, le cae la mantequilla ahí. Pero dichoso aquel que no cede su carne a los apetitos, a las tentaciones que las provocan espíritus provocadores. Es decir, nosotros ya sabemos para quién queremos vivir. ¿Usted ya sabe para qué quiere vivir? ¿Sí? Y qué importante que estemos decididos en ese aspecto. Entonces, tenemos que poner en nuestro corazón que aunque pareciera imposible, sí es posible. El que empezó la buena obra la puede perfeccionar. Aunque ante nuestra fuerza no se pueda, todo lo puedo en Cristo que me auxilia y que me lleva a victoria. Es disponibilidad nuestra, que nosotros querramos rendirnos voluntariamente. Los que no se rinden hoy se rendirán en la tribulación. Mejor hoy, ¿verdad? Mejor ahora. Alguien dijo, ¿sin anestesia o con anestesia? ¿En la gracia o en la tribu? Mejor voluntariamente. Amén, muy bien. Entonces, veamos acá que estamos hablando de un poder que obra a través del Espíritu Santo. Mire, déjeme ir a algo acá. Dice acá algo. Déjeme chequear un versículo que había visto acá. No voy al primero, déjeme ver. Había visto dos versículos. Y está diciendo acá el 49. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Y luego dice, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Entonces, una cosa es ser lleno del Espíritu. Otra cosa es ser investidos con poder. Mire, toda persona desde el momento en que cree en Cristo, paralelamente entra el Espíritu Santo. Está el Paracleto, Cristo y el Espíritu Santo. Pero cuando nos llenamos llega a haber un momento donde hay manifestaciones, de que empiezan a verse ya impulsos de dones o virtudes dentro de nosotros. Entonces se llena la copa, rebosa. Entonces mientras se da bien esa llenura, va a ejecutarse el poder de lo alto. Es decir, mientras es niño se piensa como niño, pero cuando uno llega a la madurez, ya uno es dueño de lo que le corresponde. Y el que es esclavo evidencia sus problemas y sus cadenas. El libre evidencia su libertad. Entonces, veamos acá de que está hablando Dios en cuanto al poder que nos habrá de ayudar. Ahora, déjeme ver acá Hechos 1:8. Y dice, vamos a ver, Hechos 1:8, no me sale y lo voy a bajar un poco. Pero recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre. Está hablando de lo mismo. Entonces me podrán ser testigos. Es decir, que a un servidor lo que lo habilita es que empiece a evidenciarse el poder de Dios. Amén. Entonces, mire,
qué importante el crecimiento. Y si el Señor te ubica, gloria a Dios, pero ahí es donde tienes ya que tener cuidado. Porque yo digo esto y a veces lo digo a menudo. Fácil uno puede escalonear, subir. El punto es mantenerse. Porque ya las faltas, a un neófito, pues es neófito. Un niño es niño, pero si alguien ya está en un lugar de donde está sirviendo, ya es porque ya tiene cierto nivel de madurez. Entonces, el Señor dice, mantente firme. Y hay quienes hasta pueden perder corona. Mirad que nadie te quite tu corona. Entonces, quiere decir que quienes están alcanzando corona y voluntariamente por causa de sus pasiones entregan su corona. Más bien, pidámosle al Señor, pero aparte de pedirle al Señor, se necesita orar. Se necesita orar. Dice, oren para que puedan resistir. Eso dice, oren para que no caigan en tentación. Oren para que puedan escapar. Entonces es necesario orar, fíjese. Pero no como dijo alguien, ¿verdad? Señor, te digo lo mismo que te dije ayer. Y no decía nada. Eso está como alguien que dice que es un merengue sin letras. No dice nada. Estaba oyendo ahí pues un merengue sin letras, ya no dice nada. Y no porque lo estaba oyendo, alguien me lo contó. No va a decir anda oyendo musicón el hermano, no tampoco. El que lo estaba oyendo fue quien me lo contó. Bueno, mejor salgamos de acá. Salgamos de acá, mire. Veamos acá. Entro acá y dice Éxodo 27:20. Y mandará a los hijos de Israel que traigan aceite. Está hablando del aceite que nos ayuda a quebrantar yugos. Puse ahí el numeral, aunque yo le expliqué cuál era. Entonces dice, es un aceite puro, que es aceite de olivas machacadas, pero este tipo de aceite sirve para la iluminación. Estar iluminado. Mire, en una batalla espiritual se necesita estar iluminado. Que nos ilumine Dios para saber qué debemos hacer, contra qué estamos peleando. No estar dando golpes al aire, no, que tenemos que saber en qué estamos. Y necesitamos mantenernos. ¿Cuándo hay que mantenerlos? ¿De vez en cuando o siempre? Entonces, nos toca a nosotros que pelear. Dice, mire, no se consagra uno solamente cuando tiene privilegio. El privilegio es todos los días. El privilegio de la vida eterna, es todos los días. Entonces, aceite para la iluminación, el alumbrado, para que la lámpara, y la lámpara habla del espíritu, pero no me voy a meter ahí, arda de vez en cuando, dice. ¿Cuándo debemos de estar en el espíritu? Continuamente. Continuamente. Por eso ¿sabe usted que estaba diciendo a alguien una encuesta que dice que los cristianos normalmente caen día lunes? Fíjese, esa gente como latina, dice, los músicos, los salmistas, los pastores, casi siempre caen pecando día lunes. Su problema es el día lunes, porque no tienen nada que hacer. Por eso nos toca que estarnos ocupados en el Espíritu, ocupados en el Señor. Entonces usted que diga, yo no soy parte de esa encuesta, Señor. Yo soy de los que tienen lámpara todos los días. Le das aplauso, Señor, todos los días. Entonces, es decir, que siempre nos toca. El hecho que si no tienes nada que hacer, pues entretente. Hay mucho que leer. Hay muchas razones por qué orar. Amén. Entonces, está hablando acá la palabra iluminación. Ahora le puse el foco a la palabra iluminación. Y qué importante que haya iluminación. Fíjense. Entonces,
cuando utiliza la palabra meora, que es en hebreo 79, 39, 74, dice un cuerpo luminoso. Vosotros sois la luz del mundo. Y la lámpara no se pone bajo el talmud, bajo la mesa. Que tu luz alumbre a otros. Entonces, cuando nos ven otros, ¿cómo estamos? Mi hermano, fíjese que, claro, si usted es jovioso, qué bueno, pero tengamos cuidado, tiene niveles. Quiere decir que tiene un equilibrio. ¿Hasta dónde? Porque no sea que nuestra libertad la usemos para la carne. Entonces, cuidado, porque estamos, dice, hay una nube de testigos, dice. Mire, siempre hay alguien, yo lo vi. Era usted, yo lo vi. Hermano, ¿quién sabía que David estaba peleando? Nadie. Me dijo, no, si yo lo vi. Conozco a un chavo ahí que lo he visto tocar y toca bien. Y lo he visto pelear. Es valiente. Lo he oído, su hablar es de buen hablar. Y así como usted, es hermoso y bien parecido. Mire, pues, entonces, qué importante, cómo lo conocían sin que él se diera cuenta. Amén. Sí, me están describiendo a mí, dice usted, ¿verdad? Pero más bien que Cristo se forme en nosotros. Le das aplauso fuerte y sí, lo podemos. Entonces, está hablando acá, cuerpo luminoso o luminaria, luz, brillo, alegría. Anda del candelabro. El candelabro tiene 7 brazos, más bien tiene 6 y uno que es parte de la columna. Y son los 7 espíritus del Señor. Bueno, está hablando acá, alumbrado, brillante, lumbrera, luz. Vosotros sois la luz. ¿De dónde? Del mundo. Ahora, si uno es luz y anda haciendo cosas chuecas, no estamos para eso. Estamos para ponernos firmes en el Evangelio. Alcanzar para lo que Dios nos alcanzó. Y dentro de la carrera, mire, ahorita usted y yo estamos definiendo nuestro lugar eterno. Ya cuando estemos allá, no es decir, deme un tirito, deme un chancecito, no, ya lo tuvo. Ahorita estamos corriendo la gran carrera. Y hay que correr, dijo Pablo, para llegar a la meta. Y dice, y yo corro no buscando ser descartado. Entonces, lo que le hablaba en la red, hay peces descartados. Ahora, regreso acá. Parte de esa unción nos auxilia en cuanto a la iluminación. Y la Biblia habla luz y ¿qué? Y tinieblas. Nosotros somos luz. Y ese tipo de unción nos lleva a una autoridad, no de lo que somos, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, 1 Jeremías 10, 1:10. Mira, ¿recuerda para qué era esa unción? Que le mencioné a un principio. Mira, yo te he dado autoridad sobre naciones, sobre reinos. Entonces habla de naciones y reinos. Ahora, para arrancar unciones, ¿sabe que los únicos que experimentaron el poder del Espíritu fueron ¿quiénes? Patriarcas. ¿Quiénes? Profetas. Patriarcas fueron líderes. Y se evidenciaba más la unción, sacerdotes, pero no tanto, sino más bien hasta los sumos sacerdotes, que eran los que podían entrar hasta la misma arca del pacto. Otros solo ministraban afuera del tabernáculo. Aparte de la tribu de los cuatitas, que eran servidores de las cosas, como los tipo ujieres. Entonces, veamos acá, una autoridad para arrancar, para derribar, para destruir. Hermano, que el Señor arranque todo lo que no es de Él en nosotros. Que el Señor derribe todo aquello que se ha querido levantar en nosotros, que no es de nosotros. No, que nosotros necesitamos un edificio, el edificio correcto. Destruir aquello que hay que destruir. Derrocar aquello que hay que derrocar. Y luego para que se haga la buena obra. Mire, un terreno
en el cual hay ruinas, ¿qué es lo que hay que hacer? Dijo el Señor, se levantarán las ruinas antiguas, destruidas por muchas generaciones. Entonces está mis abuelos, empieza todo eso lo generacional. Pero para construir un edificio, primero hay que limpiar todo, sacar toda la basura, escarbar y quitarle lo que no está bien. Yo me acuerdo terrenos que comprábamos, no yo no sé, mi padre, se encontraba de todo, culebras de a montón. Me acuerdo, hasta los gatos jugando con las culebras, me acuerdo. Hasta en las salas se nos metían a veces las culebras, me acuerdo de mi madre. Calaveras. Y gente que enterraba gente clandestinamente y uno en el terreno escarbando encontraba esas cosas. Bueno, mejor dejemos de hablar de historia. Pero entonces hay que limpiar el terreno. Nos toca que nuestra vida esté limpia, que esté limpio. Sígase limpiando. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y arruga y mancha no tiene herencia en el reino. ¿Y quiénes arrugan? Los jóvenes, ¿verdad? ¿O quiénes? ¿Quiénes se manchan? Los jóvenes, los viejos. Están todos chochos, ¿verdad? Pero ¿sabe de qué está hablando? De la vieja naturaleza. Estamos en Cristo, no podemos andar de una vieja manera de vivir, sino nos toca que andar en novedad de vida. Le das aplauso fuerte a través del Espíritu, a través del Señor. Entonces, unciones que nos van a ayudar a vencer, a alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados. Muy bien, no sé qué tiempo llevo, que no lo veo por ahí. Ahora, Éxodo 27:20 dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. Otra vez está hablando la misma palabra. Un aceite puro, machacado, para el alumbrado, para la iluminación, para que arda continuamente. Otra vez está repitiendo el texto, pero veamos que necesitamos la iluminación. Ahora, vayamos avanzando un poco. Isaías 10:20. Acontecerá que en aquel tiempo los que hayan quedado de Israel, los que hayan remanentes, los que hayan quedado de la casa de Jacob. Mire, ¿por qué menciona a Israel? ¿Y por qué mencionan a Jacob si son los mismos? ¿Saben por qué? Cuando Dios habla de Israel, está hablando en su condición correcta. Cuando habla de Jacob, lo menciona cuando no está obrando bien. Son detalles que hay que ponerle en la lectura de la palabra. Entonces dice, un remanente de los que hacen lo bueno y un remanente de los de Jacob. Nunca más se apoyarán en él que los hirió. Entonces decir que hay heridas de personajes que hirieron. Está hablando al remanente, personas que han quedado. Ahora, sino que se apoyarán con verdad en Jehová. Mire, qué importante que uno esté 100% apoyado en el Señor. Porque uno puede apoyarse en su destreza, puede apoyarse en la plata que no tiene, puede apoyarse en otros. No, mi papá. Uno puede apoyarse en muchas cosas, pero definitivamente todo es como tamo que arrastra el viento. Más bien, lo que permanece es aquel que se apoya en Dios. Entonces, gente que de a verdad está apoyado en Dios, el Santo de Israel. Ahora, vea que este mismo versículo lo describe otra versión de una manera un poco diferente. Ese día el remanente que quedará en Israel, los que sobrevivieron de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. ¿Quiénes son tus aliados? Es decir, cosas que uno hace amistad. Si hablamos arriba, se apoyan en que los hirió.
Aquí dice, en aliados que destruyen. Mire, yo le voy a decir una palabra y se la digo porque lo dice así el Señor. Pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, el hombre es humano, es mortal, es imperfecto. El único que es perfecto, eterno, es Dios. Y bien hacemos si nos apoyamos en Él. Tanto tienen pies de barro unos como otros, hay imperfección. Pero bueno, que nos apoyemos en el Señor. No como dice Chepita, no como dice el Señor. Amén. Porque mire usted, ¿se acuerda usted el consejo de un joven a otro joven? Se recuerda, no un joven a otro joven, eran más o menos jovenazos. Dice, yo tengo a mi hermana, pero está enamorado de su hermana. Y dice, pero no sé cómo hacerle. Y dice que el otro era astuto. Y le instruyó cómo llegar a violarla. Haz esto, haz lo otro. Y luego, después de que la violó, la desechó y la aborreció. Entonces lo que buscaba saciar era su pasión, y siempre para un roto hay un descosido. Hay persona que está buscando, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Alégrate con aquel que te invita a las cosas buenas en el Señor. Le das aplauso fuerte al Señor. Apártate de aquello que no es de Dios. Entonces, vea, ya me pusieron ahora 47 minutos. Vamos bien, ya casi termino. Entonces, Éxodo 29:40. Y aquí aparece otra vez involucrada la unción que liberta, la unción que pudre yugos. Y dice acá en la Biblia Prat, dice, habla de la ofrenda, y póngale mucha atención, porque esto es, las bases son importantes. ¿Cómo sería la plataforma de la liberación? Mire, se necesita cordero. Sin Cristo no hay liberación. Y un detalle que es sumamente importante, el sacrificio de Cristo. Nuestra victoria es porque hubo alguien que pagó el precio para nuestra liberación. Él nos compró, Él nos sustituyó, Él pagó por el pecado del mundo y a través de Él somos salvos. Entonces vea, se necesita, en esta operación se necesita al Cristo, se necesita al Padre y se necesita al Espíritu Santo, que es una operación combinada. Ofrecerás el diezmo, mira, la 10ª parte de una efa de flor de harina. Ahora, ¿de qué está hablando? Harina es el trigo. Nosotros en la batalla espiritual necesitamos abrigarnos a través del sacrificio de Cristo, a través de la autoridad que nos da la palabra. Escrito está, ¿qué decía Jesús ante Satanás? ¿A quién estaba arrepentiendo? Al diablo. Y decía, escrito está. Y lo estaba tentando constantemente. Ahora, ya llevamos el número 2 ingredientes. Y esto tiene que ir mezclado con aceite. Unción, Espíritu Santo. Entonces, mire, dentro de la operación, básicamente para los que ministran, definitivamente, ¿habrá algún pecado que no perdone Cristo en su sacrificio? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahí vamos en una. Ahora, el sacrificio del Cordero. Se necesita la palabra, la autoridad. Mi palabra no dejará sin cumplirse, no que la palabra que le envía cumple el propósito por la cual él la envía. Pero la palabra sin espíritu, ¿cómo es? Muerta. Entonces necesitamos el mover del espíritu. Y dentro de ese mover necesitamos la unción que liberta. La unción de la guerra espiritual. Entonces, está diciendo, mira, van a ponerle también
una parte, una cuarta parte de aceite batido, es decir, aceite catit. Para la libación. ¿Qué es libación? Ofrenda. Para la ofrenda que había que presentarse. Entonces, la ofrenda por el pecado y la liberación están encerrados en esto, en cuanto a lo que estamos hablando del cordero, la harina, el aceite. Y luego dicen, para la libación y la cuarta parte, un hin de vino, es decir, sangre. Usted sabe que, y hemos vencido por medio de la sangre del cordero. Por la palabra, dice Apocalipsis, ellos vencieron por la palabra y por la sangre del cordero. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, están los elementos combinados. Entonces, en cuanto a esta unción, definitivamente necesitamos apoyarnos en el sacrificio del Señor. Necesitamos apoyarnos en la palabra y sus promesas que nos ayudan en cuanto a las operaciones de restauración y liberación. Necesitamos trabajar, pero y rogar que vengan las unciones que pudren yugos, que son también como ofrenda, y la sangre de la uva, ¿verdad? Que está hablando del vino, o la sangre. El Señor, cuando dio su sangre, dijo, ya no tomaré más del jugo de la vid. Está hablando de la sangre de la uva. Entonces está representando la sangre del Señor. Entonces, qué importante que, mire, si hay una persona estorbada, un demonio puede permanecer porque tiene derechos. Si al demonio se le quitan los derechos, no tiene de dónde agarrarse. Bueno, el demonio está ahí. No, él pecó, él dijo esto, él dijo esto. Sí, pero resulta que luego viene, confesó su pecado, se apoyó en el sacrificio de Cristo. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, alcanza el perdón. Entonces ya se pierden los derechos. Entonces la clave de la liberación es la confesión también. Y la unción del que ministra. No es que usted se ponga manos. Si andamos mal y nos ponemos manos nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a salir peor, ¿verdad? Porque más bien se necesita un orden. Así como dijo alguien, no, yo solo me ministro. ¿Y cómo? No, se necesita que hayan personas específicas que nos auxilien. Y eso es de todos. Todos necesitamos a alguien más. Todos, no hay quien. Todos. Y nuestra victoria está en el Señor. Bueno, yo ya estoy concluyendo. Mire, básicamente estamos hablando de un proceso que nos auxilia. Dale, Leo, ¿me ayudas? Cordero acompañado de palabra, cordero acompañado de unción, una ofrenda, vino o sangre, y buscar que nuestra vida esté en una forma correcta. Mire, no hay ni uno solo que no falle. Entonces, sin embargo, la exhortación a no fallar es para todos. Aunque a veces cuando se dice algo puede que a uno le pegue de frente. Pero me están hablando, sí, exactamente. Pero es que no solo a usted, es todos. Todos nos extraviamos a una sola. De ahí que todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un mismo bautismo. Todos necesitamos al mismo Señor. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Todos necesitamos ser restaurados. Y todos necesitamos apartarnos. El que peca, ya no peque más. A veces uno no quisiera ya fallar nunca. No sé si hay alguien aquí que ha pedido, Señor, ya no quiero nunca fallarte. Y resulta que al día siguiente ya falla uno. Pero qué bueno que nuestras faltas ya son menores. Es que le saqué la lengua al hermano, viera usted. No, son cosas que uno, hay cosas. No, usted mire que me molesté, me enojé. Pero a la medida que crecemos y maduramos, las faltas van a ser menores. A la manera que nos entreguemos,
nuestra vida va a ir creciendo, va a ir cambiando. Necesitamos las diferentes funciones, pero necesitamos ser libres. A libertad fuimos llamados. Y para eso hay un libertador. El libertador es Cristo Jesús. Es el que puede ayudarnos. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Tú sabrás tus necesidades. Tú sabrás aquellas cosas que te hacen la guerra. Como decía a un principio, hay batallas en el cuerpo. Pero aún en el cuerpo operaron demonios. Cuando el Señor llegó, una mujer que tenía 8 años de estar encurvada, reprendió al demonio que la tenía así en su cuerpo. Pero hay batallas humanas, físicas, a nivel de enfermedades naturales. Esta tienda se va desgastando y hay cosas que le van afectando. Pero tenemos un edificio preparado por Dios. Mejor nos fuera irnos vivos con Cristo, y es lo que queremos. Pero para eso tenemos que vivir adecuadamente. Hay batallas en nuestra alma. Que el Señor nos conceda la vida abundante en nuestra alma. Y para eso necesita que trabajar con el alma. Seguir trabajando. En obediencia a la verdad, dijo el apóstol Pedro, habéis perfeccionado vuestras almas. Y necesitamos el auxilio de Dios para poder resistir en medio de las batallas contra las tinieblas, contra el mundo de maldad, contra los espíritus. No le des lugar al temor. Mayor es el que está contigo. Mayor es el Señor Jesús, mayor es Dios, mayor es el Espíritu Santo. Tus manos, preséntalas delante del Señor. Señor, perdona todo tipo de falta en nosotros. Perdona, Señor, negligencia en nosotros. O perdona malas decisiones, Señor, donde nos hemos dejado seducir. Tu palabra dice que el que se humilla, y venimos a humillarnos. Venimos, Señor, rogando el rociamiento de la sangre. Dijo el profeta Isaías capítulo 1, platiquemos, pónganse a cuentas, que si hubieran deudas, si hubieran pecados, ustedes podrán estar como blanca lana, como blanca nieve. Señor, auxilia nuestra alma. Concédenos, Señor, unciones que obren a nuestro favor. Unciones de sanidad, unciones que trabajen en la liberación. Tú has venido a libertar al cautivo. Tú has venido a auxiliar. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Padre mío, vengo rogando por cada persona en este lugar. Señor, todo derecho lo entregamos a ti. Si hemos cedido algún derecho al mundo de maldad, renunciamos a todo derecho o palabra que hayamos dicho que nos ate. Renunciamos, Señor, a toda maldición. Reprendemos en tu nombre. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario fueran rotas las maldiciones. Para los hijos de Dios no hay maldición. Para Israel no hay hechicero, agujero, ni encantador. Y tú en Cristo Jesús estás completo. Nos debemos a Él. Tu dueño es Cristo Jesús, que pagó el precio de tu salvación. Dios mío, se obre tu buena obra en nosotros. Señor, ruego por las personas que nos ven, nos escuchan. Señor, concede, Señor, la operación tuya para el bien de cada uno. Glorifícate en la vida de cada persona, de cada hogar, de cada matrimonio. Te lo ruego, Padre. Presento a los que nos escuchan por las redes sociales,
Gracias, Padre, por los que estamos acá. Vengan unciones a nuestra vida. Danos autoridad. Dile, Señor, concédeme autoridad. Concédeme unción, concédeme autoridad. Que pueda yo ser un instrumento tuyo para el bien de otros. En el nombre de Jesús, perdona toda falta. Sea el rociamiento de la sangre del Cordero, Señor, te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesús, y que podamos estar firmes, preparándonos más y más para tu pronto regreso. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar